Ahí está. Lo bueno de las clases online es que podés arrancar suponiendo que ya están todos de vuelta. Así es. Bueno, esperen que les comparto, si no, no van a entender. Bueno. El tema que nos quedaba ver eran funciones, ¿sí? Básicamente, a ver, las funciones, así como hasta ahora vimos if y for, condicionales y bucles, en realidad, que básicamente se pueden pensar como herramientas que me permiten automatizar, agregar más pasos lógicos a los algoritmos. Y bueno, las funciones van en esta dirección, ¿sí? Básicamente también se pueden pensar como herramientas que me van a permitir automatizar ciertos pasos, crear cosas más complejas con más facilidad y hacer que todo sea más fácil de leer para mí y para alguien que lea mi código. En cierta forma, las funciones en programación tienen cierta analogía con las funciones matemáticas, desde el punto de vista que reciben cierta información, la procesan y devuelven un resultado. Básicamente se puede pensar con ciertas salvedades, ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero lo puedo pensar, vamos a escribir una versión aún más fácil. Bueno, vamos a... básicamente lo que puedo hacer es básicamente lo puedo pensar como algo, o un ente, que recibe cierta variable X, ¿sí? Y me devuelve un resultado Y, ¿sí? Que básicamente es lo mismo que hace una función matemática, ¿sí? O algo similar. La sintaxis es esta, o sea, yo siempre voy a empezar con la palabra function. Mi variable, ahora vamos a ver más en detalle esto, pero mi variable dependiente va a estar primero y voy a ponerle un nombre a esa función, ¿sí? Y voy a definir una variable, una o más, ahora lo vemos en detalle, variables independientes, ¿sí? Básicamente, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a quedarnos con esto. Fíjense que acá esto es lo mismo. Función, el resultado es mi variable independiente, perdón, mi variable dependiente. Le pongo un nombre, por ejemplo, duplicador, ¿sí? Y mi variable independiente, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le puedo pedir a mi función que haga? ¿Sí? Si le puse el nombre duplicador, lo que voy a buscar es que agarre a la X, la multiplico por 2 y me devuelva ese resultado, ¿sí? La forma en la que trabaja MATLAB es, bueno, yo necesito al resultado asignarle ese valor y ya está. No tengo que, hay otros lenguajes que necesito devolver esa variable. Acá, con asignar a resultado el valor ese, el que yo quiera, ya está. Entonces, por ejemplo, en este caso, de nuevo, yo le puse el nombre duplicador, ¿sí? Que básicamente agarra lo que yo le dé y lo multiplica por 2. Básicamente funciona de esa manera. ¿Qué me va a permitir esto? Que, o sea, yo puedo llamar a esa función y darle ciertos valores, ¿sí? Al igual que una función matemática. Yo puedo decir, bueno, ¿cuánto vale duplicador para 1? Bueno, vale 2. ¿Cuánto vale duplicador para 2? Bueno, vale 4. Sí, esto es muy, muy sencillo, o sea, llevado al extremo de lo sencillo, pero básicamente la cosa se pone interesante
cuando pienso que le puedo poner un montón de pasos, por ejemplo, adentro de la función. Lo importante es que lo que tengo que respetar es que va a tener ciertos inputs, ¿sí? Y voy a lograr después de uno o varios pasos llegar a un resultado y ese va a ser mi output. Por ejemplo, acá dije, bueno, vamos a crear otra función cuyo nombre se llame dupli quinto modulador. ¿Qué va a hacer esa función? Bueno, traté de que el nombre sea lo más explicativo posible. Entonces, lo que va a hacer es, va a tomar la variable x, primero la va a duplicar, ¿sí? Primero la multiplica por 2. Entonces, el paso 1, ¿sí? Lo pensamos como, bueno, es, toma la x y la multiplica por 2. Paso 2, ¿sí? Vamos a suponer que el quinto es que le sale, lo reduce a la quinta parte. Entonces, el paso 1 va a ser, perdón, el paso 2 va a ser tomar el paso anterior y dividirlo por 5. ¿Sí? Y así puedo, puedo ir trabajando, puedo ir haciendo cuentas. Lo importante, y el paso 3, vamos a poner que sea el módulo de dividir el paso 2 por 5, por 4. Bien, vamos a este, lo llamamos resultado. ¿Sí? Entonces, lo que hace esta función es, primero multiplica por 2, después divide por 5, después le saca te devuelve el módulo de dividir ese número por 4. ¿Sí? Nada, esto para ejemplificar o para mostrar que acá puedo poner todos los pasos que hagan falta, y justamente el objetivo de las funciones es ese, es si yo hay un proceso que siempre lo hago de la misma manera y que lo necesito en varias partes, bueno, quizás me conviene utilizar una función para poder reutilizarlo en otras partes y que el código sea mucho más legible. Entonces, por ejemplo, si quiero llamar a mi función y le digo, bueno, ¿cuál es el dupliquintum módulo de 15? Bueno, listo. Me dice que es 2. Y el de 21, bueno, me dice que es 0,4. Nada, es una función, no tiene mucho sentido, pero vamos, o sea, lo que tiene que importar es el concepto y nada, las cosas que fuimos haciendo hoy con las herramientas anteriores, con los for, con los if, todo eso se puede meter acá adentro y lo puedo utilizar dentro de un programa más complejo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, vamos a ir viendo distintos algoritmos en la materia, pero por ejemplo, no sé, uno de los algoritmos va a ser, vamos a crear una función que integre, así como integramos analíticamente, bueno, integra numéricamente. Bueno, entonces vamos a crear algo parecido a esto, donde adentro de la función están todos los pasos necesarios para hacer una integración numérica. ¿Sí? Voy a recibir un input, voy a hacer ciertos pasos y me devuelve un output o un resultado. Otra función podría ser, por ejemplo, y acá para ir ejemplificando, o sea, no siempre el input o la entrada que voy a tener es una sola, sino que puedo tener varias y no hay problema con eso. ¿Sí? O sea, yo puedo tener muchas entradas, la sintaxis es, nada, enumero las variables, esto puede ser x1, x2 y pp3. O sea, no tienen que ser siempre x, por una cuestión de notación lo escribo así, pero puede llamarse de cualquier forma, y lo importante de nuevo, y esto, de nuevo, el resultado puede llamarse resultado, puede llamarse i, o puede llamarse, vamos a ponerle uli. Sí, y acá, entonces lo que tengo que hacer, lo importante es, bueno, uli va a ser igual, perdón uli que te usé, pero que no te joda. Voy a hacer el promedio de esas tres cosas. Entonces voy a hacer x1 más x2 más pp3
todo esto dividido 3. Bien, entonces, mi función promedio, si le pido el promedio de 1, 7 y 13.5, me dice que el resultado de mi función es 7,16. Bien, o sea, en este paso lo que vemos es, vamos a agregarle múltiples entradas. ¿Sí? Y así como, vamos a cambiarle el nombre así no queda escrachado el señor Bussi. Y así como tengo múltiples entradas, también puedo tener múltiples salidas, ¿sí? Si acá lo escribo de esta manera, acá la sintaxis simplemente cambia un poco, que tengo que respetar estas cosas. Si tengo más de una entrada, que no es habitual, pero puede llegar a pasar, lo escribo de esta manera y acá, por ejemplo, podría ser, bueno, el I1 es el promedio usual y I2 que sea el promedio ponderado de donde X1 tiene más peso, por ejemplo. Entonces, más I2 más PP y bajo 3. Sí, entonces, por ejemplo, acá, si no recuerdo mal, lo voy a asignar así. Promedio 2. Promedio 2. 1, 2 y 3. Bien. Ahí está. Bien, me devolvió las dos variables que calculé. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que quedar... esto es una cuestión de notación nomás. Lo importante es saber que voy a estar recibiendo ciertas variables. Puedo hacer cuentas, puedo meter lógica en el medio, o sea, puedo ejecutar distintos pasos. Cuando ya tengo todo listo, llamo, asigno el resultado a la variable de salida y listo, esa es la salida que entrega. Acá lo importante, que a mí me gusta trabajar en esto, lo que son las notebooks, porque queda todo grabado, pero hay algunas cuestiones a tener en cuenta cuando se trabaja con Octave o con MATLAB, así que vamos a ver con qué cosas hay que tener cuidado en la herramienta. Básicamente hay dos formas de trabajar con funciones, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo archivo que llame mi función. ¿Qué pasó? Mi función, acá está. Bien. Entonces, mi función puede ser que me diga, hola, ¿sí? Vamos a empezar por esto. Entonces, una forma de trabajar con funciones, ¿sí? Es, una vez que creé un archivo .m, ¿sí? Y lo guardé en el directorio en el que estoy trabajando, esa función queda accesible para que yo pueda acceder, por ejemplo, a través de la línea de comando, ¿sí? O a través de otro programa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si yo ahora llamo... Perdón. Oh. Un segundo. ¿Estás bien, Javi? Sí, me agarró como un hipo. Bien, si se fijan, desde la línea de comando yo llamé a la función que acabo de crear. MATLAB busca este nombre, ¿sí? Y ejecuta eso. En realidad, eso es para contar, hasta acá. En realidad acá no hay ninguna función. Vamos a crear una función. Vamos a hacer algo parecido a lo que veníamos haciendo recién. Entonces, vamos a decir que I, ¿cuánto va a valer? Bueno, acá lo importante es que si voy a trabajar con funciones así,
Si yo quiero reutilizar esta función que voy a guardar en otros lados, algo importante es que tiene que tener el mismo nombre que acá. O sea, MATLAB va a venir, va a buscar este archivo, cuando yo llame a mi función, va a buscar este archivo .m, ¿sí? Y se va a fijar y tiene que coincidir el nombre que yo usé acá con el nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner... Vamos a decir que y es igual a 2 por x. Súper fácil. ¿Sí? Entonces, ahora, de la misma manera que yo lo llamé acá, mi función... Ahora, cuando lo llame, ¿sí? Se ejecuta... ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué está pasando acá? Cuando yo llamé a esta función, MATLAB fue, identificó que hay un archivo que llama mi función, que tiene una función adentro, entonces ejecutó este programita que yo acabo de crear. ¿Sí? Entonces, una de las formas de usar funciones son esas. Yo si, por ejemplo, hay algo que suelo usar habitualmente, por ejemplo, no sé, suelo multiplicar cosas por 2, porque pintó. Bueno, creo una función, la guardo y queda accesible, ¿sí? O sea, siempre ya mi función va a quedar ahí y cuando la necesito la llamo, listo. Esa es una de las formas de usar la función. Otra forma, que creo que es la más habitual, o por lo menos la que yo estoy más acostumbrado, es yo puedo ejecutar código y además ir agregando funciones, ¿sí? Eso es lo que se conoce como tener un script, ¿sí? En el cual tengo código y además llamo a ciertas funciones, ¿sí? Y acá es donde hay que tener un poco de cuidado porque MATLAB y Octave funcionan de manera un poco distintas. Hay uno que creo que... siempre me olvido. MATLAB es el que tenés que definir las funciones abajo de todo y Octave arriba de todo. Pero bueno, es una cuestión... Prueben de qué manera funciona, acostúmbrense a eso y... Es como dice Javi igual, ¿eh? En MATLAB las funciones, si las pones en el mismo script, tenés que ponerlas al final y en Octave al principio. Es así, Javi. Bien. Tranquilo que no te confundiste. Bien. Buenísimo. Entonces, eso como detalle nomás, pero básicamente la idea es que yo puedo seguir escribiendo código abajo, o sea, puedo hacer lo que veníamos haciendo, de, por ejemplo, llamar mi función de 2 por 4, no sé, x es igual a esto, y después le puedo decir que me muestre x. Perdón, es un detalle adicional. ¿Estoy desmuteado? Sí. Está bien. Es un detalle adicional en Octave cuando corren una función la primera vez. Cuando en el Octave Online, cuando corren una función, generalmente si dentro del archivo de la función aparece primero la función, les va a pedir que le den un valor a la variable de entrada a la función, que en este caso sería sx. Eso pónganle cualquier valor, lo corre una vez y después vuelve a correr mi función, con el valor que tenga puesto en la línea 6. O hacen lo que hizo Javi, ponen algo arriba para que no corra primero la función. También es una opción. Bien, pequeño detalle. Bueno, esas son las cosas que tienen y que MATLAB y Octave funcionan un poco diferente. Acá, a ver, vamos a explicar lo que pasó. Si yo llamo a la función así como está, mi función de 2, lo que pasa es que MATLAB o Octave va y encuentra el nombre y dice, listo, encontré la función
que se llama igual, además, que mi función, entonces ejecuta la función y me devuelve el resultado. ¿Sí? Eso es porque lo está identificando que el archivo .m es una función. ¿Sí? Con MATLAB no tenemos ese problema porque tiramos esto para abajo y ya MATLAB dice, bueno, es un script, buenísimo. Yo tengo que ejecutar paso por paso. Esto no es una función. Pero en Octave, nada, si quiero trabajar de esta forma, tengo que... una de las formas, creo que la más fácil de decirle a MATLAB, esto no es una función, es un script, ejecuta todo, es poner algo que no tenga, un comando que no tenga sentido. Por ejemplo, pongo un 1, o pongo X, no, eso, un número, es lo más fácil. Entonces ahí ya Octave dice, ah, mirá, esto no era una función. Bueno, tengo que ejecutar todo, no tengo que ejecutar solo esta parte. Entonces ahora cuando llamo mi función de 2, ¿qué pasó acá? Está bien. Te lo está tomando como... Te lo está tomando como una función igual, perdón. No sabía si estaba muteado o no estaba muteado. Sí. Está. Lo que sí, si le das a run, ahora lo va a correr y no te va a preguntar cuál es el valor de X. Claro, ahí está. Sí. Claro, perdón. Antes estaba llamando a la función por el nombre. Bueno, cuando le doy a ejecutar al script completo, ahora sí me lo identifica como un script y ejecuta todo. ¿Sí? O sea, acá hizo todos los pasos y me mostró el resultado de todo, no solo de la función. Nada, hay que acostumbrarse a cómo funciona si estoy trabajando en Octave, si estoy trabajando en MATLAB. Como les decía, en MATLAB la diferencia es que tengo que poner las funciones que defina, las tengo que definir abajo y no voy a tener problema. En Octave se definen arriba. Y si estoy trabajando con un script, tengo que poner algo para que se dé cuenta que no es una función. Bien. Y por último, lo último que les quería contar de esto es que básicamente hay dos formas de trabajar con funciones. Como les mostré, la forma habitual de la definición de una función, pero también hay otra forma que vamos a estar usando en la materia y que vamos a usar para ciertas cosas, que se conoce como funciones anónimas. ¿Sí? Que básicamente la diferencia es que no necesito definir toda una función, ¿sí? Sino que una de las características es que la sintaxis es mucho más corta, ¿sí? Fíjense, habíamos dicho que duplicador, ¿dónde estaba? Era. Yo había definido una función que se llamaba duplicador y la definía de esta manera, ¿sí? Lo importante acá era esto, simplemente. Bueno, con las funciones anónimas, básicamente esta es otra forma de escribir lo mismo, ¿sí? Yo acá lo que le estoy diciendo, ¿sí? Estoy creando una función que se llama duplicador anónimo, ¿sí? Donde este arroba significa, bueno, estas son las variables independientes, ¿sí? Acá voy a poner x1, x2, pp3, todas las variables, en este caso dejo una sola, y acá a continuación voy a poner toda la expresión que quiero utilizar para esa variable. ¿Sí? Un detalle es que, nada, si pongo duplicador de 5, me da 10, duplicador anónimo de 5, me da 10 también. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál uso uno u otro? La principal ventaja de las funciones anónimas es que hay veces que no quiero o no puedo definir toda la función completa, ¿sí? En particular va a haber veces que yo quiero pasar a mi función como una variable. O sea, por ejemplo, hay una función en MATLAB que no vamos a estar usando. Está prohibido usar eso. No está prohibido, pero no lo vamos a usar.
pero básicamente MATLAB te calcula integrales. Si yo le digo, a ver, por ejemplo, calculame la integral de una función f entre 0 y 1, me calcula la integral. Entonces, por ejemplo, acá lo que puedo decir es, bueno, calculame la integral de 2x, duplicador anónimo, entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta notación es buenísima y me va a servir para esto justamente. O sea, si no voy a definirlo de esta manera, sino que diciéndole, bueno, estas son las variables, esta es la expresión, bueno, calculame esta integral. Bien, la integral de 2x entre 0 y 1 da esto. ¿Sí? Entonces, es una forma mucho más compacta para describir funciones y además me permite usar esto como una variable de entrada a otras funciones. Ya lo vamos a ir viendo igual. Lo importante es que ahora que sepan que existe, no lo vamos a usar tanto como las funciones habituales, pero lo vamos a usar y está bueno que sepan y que lo recuerden. Bien. Hasta acá llegué, Uli. Bien, perfecto, sí. La Nada principal, más. perdón, comentario. La desventaja de las Sí. funciones anónimas es que si uno tiene que hacer un proceso más complicado que, por ejemplo, una función matemática, ya no puede, ¿no? Porque la función anónima es como que lo está definiendo en una sola línea. Entonces, si uno tiene que usar if y for y cosas en el medio, uno va a tener que usar una función clásica. Hay algunos parches que se pueden hacer, no son nada recomendables porque además, de nuevo, cuando las expresiones empiezan a crecer en tamaño, por ahí en una función anónima es imposible leer lo que se quiso hacer si la función es muy grande, ¿sí? Por eso las funciones explícitas ayudan en ese sentido. Pero a veces la función es una función muy sencilla, como el caso del duplicador de Javi, donde no hay necesidad de escribirlo como una función explícita, porque en realidad lo único que está haciendo es multiplicar un número por 2. Entonces lo puede definir como una función anónima y se va a entender muy claro, leyendo la línea 35, que eso que está ahí es agarra un número X y lo multiplica por 2. ¿Sí? Son dos formas de escribir funciones. En algunos casos conviene una y en otras la otra, depende de para qué, pero digamos, eso va a ser más cuestión de práctica y de usos. Si uno sabe que tiene que meter muchos if y for o whiles en el medio, esas cosas, va a usar una función explícita. Si uno quiere hacer una cuenta sencilla con un número de entrada, usa una función anónima. ¿Sí? Es eso, para que lo tengan. Nada, comentarles también que por favor no se asusten y no abandonen después de la clase de hoy. Yo sé que por ahí fue mucho todo junto. Prometo que casi no va a volver a pasar el cuatrimestre. Casi no va a volver a pasar. Hay una clase que es un poquito más fea, pero después son todas más livianas. Así que, Sí, por sí. favor, no se desanimen si hoy fue demasiado contenido, pero queríamos meter todo lo que vamos a estar usando de soft en la materia hoy, entre la clase pasada y hoy, para ya poder desligarnos un poquito de eso. Seguro cuando empecemos con otros temas vamos a estar tocando algunas cosas o vamos a estar refrescando conocimientos, pero la idea era que ya tengan la base explicada. Fuera de eso, ¿qué más? Subí ya el primer TP al campus, ya está disponible. Recuerden que son en grupos hasta 3, entreguen en PDF. ¿Sí? La idea es que entreguen un PDF, un informe en PDF. Les dejé un informe modelo que en realidad no es un modelo, sino que es un informe de un cuatrimestre anterior de otro estudiante, que la verdad estaba bastante bien armado y era legible el trabajo, así que si quieren miren ahí para basarse. Es de otro trabajo práctico, así que no copien lo que está ahí. ¿Y qué más, Javi? ¿Algo para acotar al respecto? Sí, respecto a los trabajos prácticos, a mí me gustaría hacer un par de declaraciones. No sé qué Bueno. te parece. A ver, en general surgen muchas dudas cuando a la hora de enfrentar el primer trabajo práctico. A ver, si bien esta es una materia donde, nada, de programación, básicamente, la idea de los trabajos prácticos no es que nos entreguen un código y que funcione y listo,
sino que, bueno, justamente la idea del trabajo práctico es que entiendan los conceptos y que lo puedan comunicar de una forma más o menos amena, si se quiere. ¿A qué voy con esto? Si entregan todos los puntos con simplemente el código sin decir ni una palabra, y no va a estar bien. Si entregan en cada punto un contexto histórico de cuándo fue la creación del primer bit y 26 páginas de trabajo práctico, tampoco, no lo vamos a querer mucho. Pero la idea es que nos demuestren que más o menos entendieron los conceptos, para qué están haciendo lo que están haciendo. En particular, el primer TP, tiene mucho código, así que no se rebusquen o no se maten en querer meter tanto texto, pero a medida que vayamos evolucionando en los TPs, la idea creo que es esa, es que nos cuenten un poco lo que hicieron. Bueno, acá creé un vector de tal longitud y usé esta función para hacer esto, ¿sí? De nuevo, eso creo que es incluso más importante que el código. O sea, lo importante es que entiendan lo que están haciendo, y eso se demuestra con palabras, básicamente, más que con código. Bueno, si surgen dudas de la presentación, de cómo se entrega, nos van preguntando, pero preferentemente, nada, un archivo con carátula, soy alumno tanto, no sé si, ahora que se tiene que subir, no me acuerdo si sí o sí hay que subirlo en PDF o en Word, Uli, no sé si te acordás de eso. Le puse PDF para normalizar el tema de correcciones. Es más fácil Bien. para nosotros que todos los archivos tengan el mismo Sí. formato, así que solo lo pueden subir en PDF. Si tienen problemas para transformar de un doc a un PDF, avisen, pero no debería ser mayores complicaciones. Cualquier duda sobre los enunciados y lo que hay que hacer en un ejercicio, si realmente, o sea, si hay algo que no entienden o tienen alguna duda, también pregúntenlo, por favor, ¿sí? No digan, sí, bueno, no sé bien lo que hay que hacer, voy a hacer esto. ¿Sí? Pregunten, no cuesta nada preguntar. A nosotros no nos molesta en general. Solemos estar disponibles a las preguntas, así que aprovechenlo. ¿Sí? Porque a veces esa puede ser la diferencia entre aprobar y desaprobar un trabajo práctico. La diferencia puede estar en entender lo que se pedía o lo que no. No queremos que pase eso. ¿Sí? La idea no es que ustedes adivinen qué es lo que nosotros queremos que hagan, sino que ustedes interpreten un enunciado y lo resuelvan, pero si tienen alguna duda en la interpretación, ¿sí? O no les quedó claro algo, avisen, ¿sí? Y lo charlamos, no pasa nada, ¿sí? Creo que nada más. Bien. Y yo lo último que tengo es, este trabajo práctico en particular es para que practiquen. O sea, es como obligarlos a que practiquen. Así que tómenlo como eso. Traten de practicar lo más posible, que estas son las bases, los cimientos para poder llevar bien la materia después. Así que pónganle pilas, pónganle ganas y practiquen lo más posible en esta parte, que después les va a servir un montón. No sé A ver si. si vale la pena mostrarles así un paneo general del trabajo práctico o que lo lean ustedes tranquilos y después cualquier cosa nos preguntan. Para mí pueden revisarlo. Listo, ok. Revísenlo, tómenlo como modelo y si surgen dudas. Bien. Sí, por las dudas, si ven que algo no les está dando o ven algo raro con un enunciado, avisen. Puede ser que nosotros nos equivoquemos, generalmente nos pasa. Por ejemplo, yo ya estoy leyendo que hay un error digamos que es de tipeo a la hora de escribir en el ítem B del ejercicio 1, pero les juro que lo revisé y siguen apareciendo cosas todo el tiempo. Pero nada, cualquier cosa avisen. ¿Sí? Si te preguntás a qué me refiero, Javi dice igualarlo en un lado. Sí, no apareciendo cosas. Sí, nos pueden resbalar los dedos. A mí me pasa seguro todo el tiempo. Así que cualquier cosa avisen. Y bueno, nada más. Fecha de entrega. Fecha de entrega 2 semanas desde hoy. Si hoy es 21, 2 semanas desde el 21, son 14 días, 35 de abril.
Sí, o 5 de mayo mejor. 5 de mayo mejor. Sí, 5 de mayo. Sí, ya le puse fecha 5 de mayo. No, pero para recordarles, en general, nada, no, a ver, ¿cómo decirlo? No somos súper exigentes con la fecha de entrega, pero miramos si entregaron en fecha o no. O sea, pesa de alguna manera. Y si lo entregan 2 meses tarde, pesa mucho más que si lo entregan 2 horas tarde. De hecho, la fecha de entrega es 5 de mayo y la fecha límite es 7 de mayo. Si ven que se les está complicando, que no llegan y eso, avísennos para extender esa fecha límite. Lección aprendida en cuatrimestres anteriores, de ahora en más los trabajos prácticos tienen fecha límite de entrega. Salvo que... o sea... Es buena esa, claro. Buenísimo. Era tan fácil y el campus lo permitía hacer que... Nada. Avisen cualquier cosa. Igual bastante buena la cota que pusieron, porque yo me acuerdo en Teleco te pasás un minuto y era como, te rechazo el trabajo porque te pasaste de las 000 horas, ¿entendés? Claro, sí. Bueno, igual está el multiplicador de que si entregas tarde, no, multiplicamos la nota que tengas por 0,3. No, mentira, es un chiste. Igual ese campus rebotó. Entregas un segundo tarde y te delata. Pero si les doy 15 días para hacer un trabajo práctico, ¿por qué lo tienen que entregar el mismo miércoles a las 23:59 de la noche? Porque o sea, no quiero hacer 2 horas antes. ¿No podés hacerlo 2 horas antes el martes? Bien, pero no. Está bien. Bueno, no sé si queda algo más. Yo había pensado... No. ¿Cómo? Guillermo, perdón. Nada. Yo había pensado una idea de ejercicios para 2 ejercicios para la parte de funciones, pero me parece que no, o sea, se los puedo mandar por el WhatsApp y lo pueden intentar hacer ustedes y cualquier cosa me preguntan, porque si los mando ahora a grupos a hacer los ejercicios me van a mandar a cagar, ¿no?